Buenos días, Aida Manso Maldonado, ¿cómo estás? Mucho gusto Hola, Jesús Manuel, saludarte. buenos días. Muy Doctor bien. Víctor Gómez, muy buenos días, Bueno, muchas gracias por estar con no, al contrario, nosotros. buenos días a todos. Está también por aquí don Olinto Montiel, se Muy acaba buenos de días, unir. chicos. Pues ya estamos al aire. Este, ¿Quieren arrancar ya? Sí, por Se supuesto. saludan, se mandan besos. Yo le pincho a mi café mientras. Oh, de veras, un café. Adelante, Aida. Ah, ok. Bueno, esta vez quiero hablar de la ley de brazos vacíos. No sé si hayan escuchado algo al respecto. Hay un antecedente que se llamó derechos por muerte fetal y perinatal. Esto se presentó como proyecto de decreto el año pasado, en el que pedían que se adicionara a la Ley General de Salud, también a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores, perdón, a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que se adicionaran algunos artículos que estaban faltos de todo lo que tenía que ver con la muerte fetal y neonatal, ¿no? Esto es importante porque se parte del hecho de que cada 16 segundos se registra una muerte fetal o perinatal en algún lugar del mundo. No es aquí en México nada más, esto es en general. De tal forma que esto hace 2 millones de muertes al año, pre y neonatal. El asunto es muy grave, ¿no? Por esta razón es por lo que se empezó a plantear esta adición a, a estos aspectos tan importantes, porque se ve que la muerte fetal no ha disminuido como sí la mortalidad materna y demás, ¿no? Entonces, algo que queda pendiente. Esto se aprobó y se pidió que se adicionaran algunos artículos que tenían que ver con lo que era la incapacidad materna, que se daba básicamente a la madre, ¿no? ¿Por qué es importante? Aquí empiezan ya a contemplar el aspecto psicológico, la afectación psicológica que tienen los padres. Pero acá lo interesante es que no es solamente ya que se habla de la madre, sino también ya se está incluyendo al padre. Posteriormente empiezan a hablar ya de una ley, ya no un decreto, sino ya hay un grupo fuerte de mujeres activistas que plantean la necesidad de que exista una ley, pero ya le denominan, ya no es de muerte pre y neonatal, sino que ya le denominan de brazos vacíos. Esto es interesante porque aquí ya están contemplando una situación muy difícil por la que pasan los padres a la hora del fallecimiento, ¿no? Que empiezan a padecer por un duelo, pero que desde el momento en que esto está sucediendo, pues no hay ni un espacio ni un acompañamiento para que puedan ir procesando esta muerte, ¿no? Lo cual me parece muy importante, ¿no? Y por eso se plantea que debe haber desde un lugar especial en donde ellos puedan estar unos días recuperándose ahí en el hospital para posteriormente regresar a la casa, porque esto tiene todo un sentido. Esta pareja que fue al hospital a tener a su bebé, resulta que llega a la casa donde ya estaba todo preparado para tenerlo. Obviamente cada quien desde sus posibilidades, ¿no? No todo el mundo tiene una gran recámara ni muchas cosas, pero ya está la espera, ya está todo el deseo, ya tiene nombre incluso, ¿no? Entonces, por eso se habla de que la iniciativa de ley Brazos Vacíos tiene como propósito garantizar un trato digno en primer lugar, pero con mucho respeto y protección de los derechos de la madre por la muerte perinatal o neonatal de su hijo. Pero acá dice que también estos derechos deben incluir al padre. Esto sale a colación porque cuando ya hay una muerte,
la incapacidad que la Ley Federal del Trabajo le daba a la mujer, como ya no es incapacidad por maternidad, porque no es maternidad, ya es un duelo, entonces nada más le contempla los 5 días que establece cuando es un fallecimiento de alguien muy cercano. Y entonces las 6 semanas o 12 semanas, porque hay quienes deciden que toda su incapacidad la quieren dejar para después, esta se reduce. Porque no tuviste hijo, entonces ya regrésate a trabajar. Y no importa lo que sientas, no importa cómo estés, sino que ya se acabó tu incapacidad y a retornar al trabajo. O bien, si no estás en condiciones, si te sientes muy mal, pues simplemente las despide, ¿no? Esto es una problemática muy fuerte, es un problema de salud pública que debe de atenderse y me parece muy interesante y sobre todo que se difunda que esto hay que hacerlo, hay que trabajar por esto, porque falta mucho, apenas es la iniciativa de ley, apenas fue el decreto hace un año, pero aún así todo esto sigue con muchas aristas porque hay que modificar artículos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les quería plantear el día de hoy pues, y no sé si tengan algún comentario, si han oído hablar algo de esto y qué opinarían, ¿no? Fíjate Yo me que yo recuerdo, nunca había escuchado de esto, pero se me hace bastante razonable como lo has explicado. Quienes hemos sido padres o en mi caso abuelo, esta circunstancia de que lo primero que pides es que esté sano el bebé, ¿no? No importa si es niño o Claro, es niña o cómo se llame o esto, pero los papás pues ya tienen y las familias de los papás ya tienen preparado todo un escenario para recibir a un nuevo miembro de la familia sí, y que no llegue, si cuando haces una fiesta, eh, un cumpleaños, un santo, una comida y no llegan los invitados, es un fracaso tremendo la convocatoria. Ahora imagínate cuando falta el principal pues, actor, el bebé. Víctor, claro. ¿quieres Te decir mandé algo? un videíto, perdón, un videíto de 4 minutos, no sé si lo quieras revisar, a ver si lo subes en lo que comentan los demás compañeros. Claro, con mucho gusto. Tus deseos son yo, órdenes para mí. Gracias. esto me recuerda lo que se ha manejado en medicina, la muerte de cuna. Tú Sí. dejas dormito a tu niño y esto lo tenemos que ver del primer mes, desde el neonato hasta un año. Tú lo dejas dormido y te das cuenta que ya falleció. La causa puede ser una broncoaspiración porque le diste leche, lo pusiste boca arriba. A los niños hay que ponerlos de lado, trata de dormir de lado por si vomita, que no broncoaspire. Puede ser una de las razones. Otra, pues algún problema a nivel del corazón. Nuestro corazón, cuando entra una fibrilación, entra al movimiento así, haz de cuenta, es la fibrilación de nuestro corazón, ya no Ya. lleva un ritmo y entonces fallece por un infarto. ¿De qué murió? Es inexplicable, pero se dio la muerte de cuna. Eso se ha hablado mucho en medicina, no sabemos todavía las razones, pero tratamos como de buscar el por qué murió. Obviamente para los papás es un impacto tremendo, entran a un duelo y se necesita psicoterapia para poder salir de ese trance y de ese duelo tan fuerte, porque es toda una esperanza, una nueva vida, ya le pones un futuro, pones todo a disposición de ese nuevo bebé y el que se te muera es un impacto muy fuerte para esos padres y como bien dices, no hay una ley que los proteja y que pasen un duelo pues mejor, ¿no? Más acompañado, sino que esto se da y es despropósito el decir, pues ya se murió, pues adelante, ¿no? Sigamos la vida, pero es tremendo quien lo sufre. Claro. Sí, claro. Olinto, ¿algún comentario? Sí, claro. Esto me da pie para comentar este fenómeno del duelo, que pues mucha gente después de la pandemia o todavía durante lo que queda de la misma, hemos perdido seres queridos, amistades, Sí. parientes cercanos, padres o hijos. Entonces, la gente quedó muy sentida, muy afectada por estas pérdidas, los fallecimientos. Y algo que yo creo que, como bien dice Ara, y bueno, qué bueno por estos programas,
la necesidad en algunas personas, no en todas, por supuesto, de un acompañamiento o un tratamiento terapéutico, psicoterapéutico. Hay personas especializadas, profesionales especializados, generalmente son los que se especializaron en tanatología, los que saben cómo acompañar e implementar acciones que les permitan a estos deudos trascender estos periodos tan dolorosos. Y bueno, ahora lo que comenta la pérdida de un pequeñito con lo que eso implica, la espera del mismo, la preparación del mismo, espacios, toda la familia que está esperando al pequeñito y que de repente no llega, pues es un trauma muy fuerte en algunos casos, que ojalá, bueno, pues no sé, en las instituciones psicológicas, qué atención o qué tanto están poniendo el acento en el acompañamiento psicoterapéutico de los jóvenes o las personas que perdieron algún familiar. No sé, porque me da la impresión de que a veces no es un tema muy atendido como me parece debería ser, ¿no? Sí, parece que no. Y además hay otra cuestión que dicen que los mismos médicos, aquí Víctor me podrá corregir, que a veces los médicos no saben también cómo actuar con la pareja. Si mostrarle al hijo, bueno, ya el cadáver, pues ya nació muerto, si Sí, enseñárselo o no enseñárselo, dejar qué que no fuerte lo eso. carguen, que también ellos se meten en problemas porque dicen, ¿qué hago? Y además ya sabemos que cuando ya nació, pues tiene que ser un entierro, ¿verdad, Víctor? Entonces ya Sí, la cuestión es que ya no es nada más se queda y ya, sino también viene todo este procedimiento de que ahora, bueno, ahora qué hay que hacer. Y tiene que haber una orientación para la pareja, para la familia, ¿no? Entonces es algo muy complejo por todas las aristas que tiene, ¿no? Fíjate que a pesar de que nosotros mencionamos el fallecimiento de los pacientes a los familiares, no te acostumbras. O sea, no sabes cómo decirlo, cómo abordarlo, porque Así, estás enfrente de los familiares que tienen diferentes emociones. Unos lo tomarán al natural o dependiendo de la edad del fallecido, pero no nos acostumbramos a pesar de la frialdad que podamos mostrar y decir un diagnóstico, falleció por esto, ¿no? O sea, lo soltamos porque estamos viendo la problemática, pero ¿cómo abordar el tema psicológico? ¿Cómo decirles que acaba de fallecer tu bebé, ¿no? En el parto? Es tremendo. Para los papás es decir, quiero verlo, ¿no? Y quieren ver la situación y por qué se dio, y quieren una explicación clara, sin dudas, para que ellos entren en paz, ¿no? Pero sí es muy difícil abordar el tema de la muerte con los familiares, y más con unos recién papás, ¿no? Muy jóvenes. quizá surja hasta un elemento de descarga emocional, de intentar culpar a alguien, al médico, Claro. a la partera, al enojo que le hizo pasar la suegra 3 días antes, porque cómo le vas a poner Imelda si su abuela se llamaba Rosa, tienes que continuar con la tradición. Entonces viene un enojo ahí con la nuera, entre la suegra y la nuera, y le echarán la culpa a ese pleito familiar, ¿no? No sé Claro. cuántas cosas pueden pasar, pero la verdad es un asunto que, bueno, gracias a Dios no lo hemos padecido, pero pues creo que es un buen tema y gracias por traerlo a la mesa. Víctor, Pues ya saben que me gusta jugar al futurismo ¿ahora y vas a contar algún otro cuento? les voy a contar una anécdota. Ahora Pinocho. Pinocho, a ver, Pinocho. Y felicidades al señor Toro, del Toro. Pues bien, bueno, hoy les quiero comentar de la nueva forma bueno, de colonizar a un país llamado México. Y hice una búsqueda de todo lo que podía aportar y plasmarlo de los medios y de lo que ha sido y platicado en cada momento de la semana pasada o 15 días acá. Todo comenzó al llegar Samuel García al gobierno de Nuevo León. Fue invitado a Austin, Texas, para conocer Tesla. Llegó con todo su equipo para visitar la gigafábrica de Elon Musk y al final del recorrido un ejecutivo dio un consejo: no dejen de tomar tecates.
Significa el aluminio reciclado que una empresa en Nuevo León suministra a la automotriz. Samuel, de regreso a México, soñó en la posibilidad de traer a la transnacional a Nuevo León, y cito a Infobae, donde rescaté toda esta información, y poco después se integró a su gabinete Emmanuel Lu como subsecretario de Inversión Extranjera, jugando un papel relevante en todas las negociaciones junto con los ejecutivos de Tesla. En las reuniones se propusieron proyectos de terreno, índices económicos, estadísticas sobre la formación de ingenieros en universidades y de las 30 empresas proveedoras de Tesla en la entidad. Elon Musk visita Nuevo León en octubre de 2022, abre la posibilidad de establecer Tesla de acuerdo a su plan maestro para el 2030, debe construir anualmente 20 millones de vehículos. El plan maestro contempla instalar 3 empresas más de las 6 que es dueño. En primer lugar, Boring Company, fundada en 2016, es una empresa dedicada a la excavación, infraestructura para estudiar los pozos de agua en Monterrey y la temática hídrica. Establecer una red subterránea de túneles que sea asequible y factible en cada país. En segundo lugar está Starlink, una constelación de Internet satelital operada por SpaceX, y este año va por la telefonía celular. En tercer lugar está SpaceX, con un giro en la aeronáutica espacial, con sede en Hubbardston, California, y fundada en 2002. La finalidad es reducir los costos de viaje a la Luna y colonizar Marte para que la humanidad asegure su supervivencia. Producción de baterías, chips para aviones y barcos eléctricos. Las otras dos ustedes ya la conocen, como es Twitter. Twitter con toda la red adquirida a nivel social. Y por último está la Neuralink, fundada en 2016, ubicada en Fremont, California, una empresa encargada de la neurotecnología que desarrolla interfaces cerebro-computadora implantables. Su idea es instalar chips en cerebros humanos para facilitar la vida en personas con alguna discapacidad motriz, o bien puede ser ceguera y parálisis. Por cierto, la FDA en los Estados Unidos frena la instalación en seres humanos de los chips, ya que el Comité de Médicos de Medicina Responsable denuncia el manejo inseguro de patógenos peligrosos tras la extracción de los implantes del cerebro en monos, que son los experimentos. Además de los riesgos que implica usar una batería de litio en los chips y el peligro que el cableado pueda causar al ponerse en contacto con la masa encefálica y los riesgos de daño cerebral al retirar el chip. Con esta semblanza, quiero decir que Elon Musk logra sus proyectos y que no tiene límite. Y aquí vamos a jugar un poquito con el futurismo. Para expandir sus proyectos necesita un lugar, y ya lo encontró. México de puertas abiertas, con un futuro presidente a su favor. Se están estableciendo las condiciones para los movimientos políticos del futuro presidente, y aquí pongo al candidato joven, próspero, de avanzada, con obras que van a hablar por sí solas, redes sociales como Twitter, que están a su disposición, sin compromisos con otros partidos, y el dinero es lo de menos. Todos los movimientos ciudadanos que se han manifestado en las calles están buscando un líder. Y me gusta siempre jugar como al futurismo, porque digo, tanto se puede hablar, tanto se puede decir, pero que compete a todos los ciudadanos, a todos los seres humanos. Por eso es que pongo la figura de Elon Musk, cómo se proyecta y qué es lo que quiere lograr. Y quiero las condiciones para mejorar sus empresas, y obviamente pues el dinero es lo más importante. Eso es lo que quería yo comentarles un poquito en el contexto Pero, ¿a de dónde va Elon dirigido Musk. tu comentario? Va, O sea, no sé si no, te fusilaste no lo aterrizo. un editorial o una columna de alguien o estás No, intentando generar un punto de vista para provocarme o quieres molestar a Olinto, no entiendo. sí, lo que quiero decir, esa nueva colonización, a eso me refiero. Cómo lo vemos todo muy bien, pero la tecnología va a seguir avanzando y van a haber empresas sumamente poderosas. Lo que me inquieta es que un solo hombre no puede tener tanto poder. Y si estás pensando en lo que es la colocación de chips en el cerebro, nos habla de toda la innovación y que sí lo logras porque es la obra que nos ha dado. Y a lo que voy, este hombre
obviamente ya está en México y va a comenzar a progresar más rápido, porque en México no hay tantos límites como en los Estados Unidos. Acá tal vez sí se puedan colocar los chips ya como parte de su trabajo. Y se están dando las condiciones, que es el fondo de toda esta charla. El decir a quién vas a proponer y a quién vas a instalar. Si logras extraer agua o llegar a Marte, que es tu proyecto, pues poner las condiciones para seguir creciendo en México, yo creo que las está colocando también. Entonces, es parte de este comentario, el decir, no nos vayamos solamente con la finta de que va a haber mucho empleo en México, que sí lo va a haber y que va a progresar, así como Philips ya está en Monterrey y que va a dejar China. Pero lo que me llama mucho la atención es la manipulación y cómo los proyectos se van haciendo años antes y nosotros no nos damos cuenta. Estoy jugando al futurismo, es decir, Elon Musk necesita que nadie le dé permiso, que nadie lo frene y que continúe creciendo. Y yo creo que México es un terreno muy bueno para él. Ese es el comentario. Pero, o sea, como que te estás quejando de que ese señor venga a hacer dinero No, y a que nos use que use territorio mexicano para eso, o estás diciendo que qué bueno que venga este señor. no, cada quien tendrá su criterio. Lo que nada más expongo quién es el personaje de su trayectoria y hasta dónde llega. O sea, no tiene límites. Y yo veo que No, yo México creo que sí pues va a tiene ser parte límites, de. todos tenemos límites, el límite es la muerte. Este señor echó a andar el Ah, cerebro, este eso sí. señor echó a andar el cerebro hace mucho tiempo para buscar hacer negocios, buscar ser rico, buscar tener más dinero que los demás, por alguna razón, ambición o lo que tú quieras. Y descubrió un nicho de mercado que es el de los autos eléctricos. Y ya se metió en el espacio, ya se metió en llevar al hombre al espacio, en subir a los civiles a un cohete, darle la vuelta al mundo. Pues es una mente de aventuras y está dedicando una buena parte de su inversión a la ciencia que tiene que ver con la medicina. Y eso yo creo que es muy interesante. Si hubiera más gente que le dedicara sus miles de millones a combatir el cáncer, a descubrir las razones del cáncer o a combatir el hambre, viviríamos en otro mundo. Sí, claro, desde luego. Por eso Lo que puse el pasa es que tema. hombres como él van a desplazar a los médicos. No, no, a lo que voy es la nueva colonización, ¿sí? O sea, ¿cómo te van Ah, a tuve que colonizar? darle 26 vueltas a la tortilla para que dijeras el tema. La colonización. Lo dije desde un principio. ¿Cómo ves? Si era para molestar a No, Olinto. Yo lo intuí. No, es un tema interesante Es porque provocativo. Sí, sí, claro. está bien, porque yo creo que es un tema muy interesante que se presta a su comentario desde varias aristas, ¿no? Porque esto que dices, Víctor, acerca de que un hombre no puede tener tanto poder, sí es impresionante, ¿no? Como hay gente que, pues a lo largo de la historia, sí tienen un poder enorme, ¿no? Por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? Era un hombre muy poderoso y tenía pues mucha influencia en su compañía, total influencia en su compañía. Y él se dedicó pues, a cosas de las cuales ahora estamos hasta disfrutando, ¿no? Como las computadoras y teléfonos y cosas así y otras cosas más. Otro que también está acusado de plagio y de robo es Bill Gates, ¿no? Y además dedicándose a cosas que yo no sé qué tiene que hacer un señor de la informática, por ejemplo, en las vacunas, pero bueno, cuando un hombre es muy poderoso, con mucho dinero, pues se puede meter a donde quiera, ¿no? Y así, pues la historia de las colonizaciones, yo creo que hasta son pues imposibles de detener, ¿no? Es la historia de la humanidad. La colonización es un fenómeno que se da, querámoslo o no, pues nosotros somos producto de colonizaciones, pues todo el mundo es producto de colonizaciones, vaya, España con los moros y otros pueblos, Inglaterra, este, toda Europa, por todos lados, ¿no? Aquí en Mesoamérica, etcétera. Pero sí, es interesante porque aquí lo que habría que ver, ya en el plano científico, es lo que a veces no se toma, ¿no? Es el entorno ético y moral de los avances científicos porque pues esto de los implantes para controlar, por ejemplo, la conducta humana ya se ha hecho desde los años 60,
Recordemos el famoso experimento donde un neurólogo, un neurocirujano, hacía experimentos con unos toros que les ponía un chips y toros muy bravos, y a la hora que el toro iba a embestir, le aplicaba unas descargas especiales con determinadas frecuencias y el toro se ponía manso y quietecito. Entonces, Eso se llama televisión y se lo ponen a los seres humanos desde hace muchos años. Sin tanto problema. Esa es la Claro. otra colonización, ¿no? Precisamente. Entonces, sí es interesante. Yo creo que habría que ver el entorno ético. Y estaba yo viendo también acerca de lo peligrosos que son, o lo peligrosas que son las baterías de litio. Estaba viendo la otra vez como un auto eléctrico le explota la batería y es una cosa espantosa porque no se puede detener con agua. El agua digo, el fuego de una batería de litio se pone peor, explota espantosamente una batería de litio. Entonces, las personas que con mucho dinero van a tener sus autos eléctricos, porque además son carísimos, No, llevar ahí. no, Bueno, los Tesla sí, ¿no? Bueno, a mí no, no me alcanza. ¿No no, oyeron el programa de Jesús Manuel no. donde hablaban de esto, A de las ver, baterías? precisamente Sí. la planta de México está destinada a producir autos baratos de Ah, qué acceso bueno. para No, está todos. bien. Y ojalá sean seguros, porque luego de repente se les Oh, conecta bueno, pues ya estás No, criticando antes de quieren conocer, todo. hombre. Sí, 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 No claro. seas Queremos todo. Que sean autos negativo. seguros, que sean autos seguros. Pero bueno, pues la tecnología bienvenida es, y ojalá el avance científico sea para beneficiar. Y en medicina, pues padrísimo, ¿no? Pues, ojalá Neurolink y todo eso. Ahora que estuve en esto la semana pasada y fin de semana en Puerto Escondido, me invitaron a dar unos cursos, me estaban comentando por esa zona, de Pinotepa Nacional y por allá, cómo el Starlink ya tiene señales por allá de Internet y es un servicio fabuloso, ¿no? Porque tiene muchísima potencia. Entonces, un poco, si no es que caro, pero que es un servicio con excelente calidad, ¿no? Starlink. Así que, pues adelante. Bueno, Bienvenidas. ¿tu tema cuál es? Ah, Porque bueno, pues ya ves mi como si tema era es algo. provocativo, ¿ves? No, no, es ligero, ligero y en otro ámbito. ¿Ves? ¿Ves? También en el Además, ámbito de la viene muy salud. relajado de allá del viaje y todo. No lo van No, a porque provocar hoy. fue chamba muy fuerte, chamba muy dura. Es parte Pero, de la chamba. sí, no, la reflexión es un tema hasta cierto punto ligero, pero interesante, es que últimamente de repente ya no sabe uno ni qué comer en pro de la salud. Me refiero al hecho de que me he dado cuenta que en términos de nutrición hay varias corrientes, ¿no? Y algunas hasta contrapuestas. Y todos venidos, las ideas estas, venidas de profesionales, pues que se precian de tener un basamento en cuanto a investigación, pues sólido, perdón. Por un lado hay gente que nos dice que ya no hay que comer cosas con las que crecimos, por ejemplo, la leche ya nos hace daño, a mí de repente me hace daño ya al tomar leche porque, sabes, ya no sabe uno si es leche lo que uno toma de las... Ah, 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 ah. O sea, un Ajá, líquido blanco al que una consideras que cosa es así, similar a la leche. Ok. similar a la leche. Bueno, entonces no, que solamente la leche materna, ya más grande, pues ya no es necesaria. Pero otros dicen, no, sí es necesaria porque es fuente de calcio, es fuente de no sé cuántas cosas. Y otros dicen, no, ya no, porque tiene esto, tiene lo otro, y es malo, produce mucha mucosidad, produce congestión, etcétera, etcétera. Otros dicen, no, pues que la carne ya no hay que comerla porque está llena de elementos nocivos, por ejemplo, el pollo, con pues las vacunas que les ponen a los pollos, antibióticos, hormonas, etcétera, etcétera. Otros dicen, bueno, fruta, no, no mucha fruta porque es demasiado, puede generar picos de glucosa, entonces hay que seleccionar qué fruta sí, qué fruta no. Entonces, bueno, termino jalándose los cabellos, dice, bueno, ¿qué carambas voy a comer? Sobre todo nosotros que ya superamos los 25 años, ¿no? Pues, ¿qué de eso nos puede hacer bien? Y que, por ejemplo, nuestro querido Víctor dice, tomar agua, hay que tomar agua. Me encontré las opiniones de un médico que dice, hay las enfermedades que se atenúan e incluso pueden curar tomando agua, mucha agua. Y otros dicen, no, no tome usted mucha agua porque le puede hacer daño, dices. Y además el agua, me decía una nutricionista clínica, una nutrióloga clínica, me decía, no tomas, el agua que nosotros tomamos normalmente de garrafón es un agua que nos deshidrata, ¿sí? Entonces, si tú quieres tomar buena agua,
porque no tiene la que tomamos de las botellitas de plástico, que además de la horrorosa contaminación por plásticos, no tiene electrolitos. Oye, qué difícil ha de ser vivir contigo, man. No, no, porque yo sí me doy mis chances, yo sí me doy mis chances. No, es la En reflexión mi que yo casa hacía. se acostumbraba, los garrafones eran de vidrio, no eran de plástico. ¿Se Eran acuerdan que eran de vidrio? Claro, Y claro, mi claro. abuela decía, no, 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 no los lavan bien, no sé qué, porque un día una señora encontró alguna cosa dentro de un garrafón. Y entonces nosotros hervíamos el agua, lo hervíamos Sí, y la sí, golpeábamos. ¿Se claro. acuerdan de eso? Hay que golpear Oxigenada. el agua. Sí, yo ¿Sí? también. ¿Sí se acuerdan de Sí, eso? sí, Sí, cómo sí, no, cómo no, claro. claro. Vaciar de una Airear o cacerola a airear, ¿no? otra, se decía Ujú, golpear el agua para que se sí. oxigenara y no supiera a lo hervido. Pero bueno, Ujú, No, en realidad yo sí me doy mis chances me encanta comer y procuro, pues, sino, yo digo esto, que qué curioso es, ¿no? Ante tanta corriente moderna de nutrición, de repente no falta la persona a la mesa de, oye, ya no comas eso porque te puede hacer daño el otro. No, no, sí cómelo porque eso, yo los mando a la goma y yo como lo que quiero, ¿no? Entonces, solamente esa es la reflexión. A veces ya no se sabe qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal. No tome sol porque le da cáncer, no, otros no, tome sol porque le genera vitamina D. Entonces, bueno, qué locura este mare magnum de tanta información al respecto. Se me hizo curioso, ¿no? Interesante este tema, porque incluso en el ámbito médico, supongo, también hay corrientes, unos dicen que sí, otros dicen que claro, no. Montignac claro. es el encargado de las dietas más famoso, el francés, que te permite beber hasta 4 copas de vino al día. Montignac, es muy ¿Quién bueno. es? Montignac, Ah, ok. Pero otros dicen que no, que para que no tomes vino, que mejor pues un no, juguito de porque esos uva. son los gringos, estos que están metidos Ya. ahí con la religión esta que prohíbe beber alcohol. Sí, sí, sí. Oye, Olinto, nada con exceso, todo con medida. Mi abuela decía también, poco veneno no mata. Sí, un poco de todo no te hace daño. Claro. Está bien. Quiero comentarles que el ser humano es el único que toma leche a una edad determinada, ¿no? La leche es para los becerros y para los bebés, nada más, y más materna. Hay Pero esa falsa creencia de que hay que seguir quién, tomando quién leche, y dice no es eso? cierto. ¿Quién Yo, dice no, eso? O los sea, ¿de dónde estudios. sale esa afirmación? ¿Hay algún estudio científico que diga que el ser humano no debe No, beber leche después de determinada edad? pues sí, Creo Yo que una vez hay tiene que que ver soy con decirlo, el ¿no? feliz timo, ¿verdad? cuando Víctor, estoy que en se deja. Veracruz, un lechero, pues es un lechero. Pero somos los únicos que tomamos leche, eso no es posible. Pero Pues bueno, porque tenemos la sabiduría para sacar la leche de las vacas y hervirla y pasteurizarla y hacer quesos y cremas y yogures y todas esas cosas. sí, Los tomamos leche animales no lo entera, pueden ¿no? hacer. De la vaca a la cocina y a tomarlo, ¿no? Si se acuerdan, pues había nata, porque era original. Ahora con Ujú. tanto tratamiento que tienen las pobres leches, y todo debido a nuestra intolerancia a la lactosa, ¿no? El pobre intestino y ya los que ya rebasamos los 60 años, pues menos alimento nos va a quedar, todo nos gasifica, tenemos muy mala digestión, todas nuestras emociones se van a intestino, a todo el aparato digestivo y nos sentimos indigestos. Y más si cenas, porque ya no hay movimiento. Entonces, obviamente tiene que ver mucho con las enzimas pancreáticas, con la vesícula biliar, que algunos tienen, otros no. La bilis sirve para romper las grasas. Por eso te dicen, cuando te enojes, no comas aguacate porque es grasa. Y la actividad de la vesícula biliar se va a echar a andar. Entonces te va a doler. Entonces hay muchas referencias en que no podemos exceder las grasas en nuestro cuerpo, y menos lo industrializado, porque nuestra digestión ha disminuido. Ya no es como antes el alimento, más natural, ahora todo es industrializado. Y grasas, pues es la grasa, aunque te digan vegetal, pues yo creo que es de otra especie porque no utilizan las grasas que dicen que usan cuando se realiza el hervir las papas o el freír las papas. Yo creo que sí debemos de tener mucho cuidado lo que estamos comiendo y lo mejor es todo al natural y no olvidarse de eso. Bueno, también otro asunto es el gluten, ¿no? Del pan también, ¿Sí? eh, que también hay que cuidarse mucho con eso. ¿Cómo está eso del gluten? ¿Tú qué le sabes a eso?
Pues ese es nuestro problema digestivo. Es el problema digestivo y que obviamente pues todo te va a caer muy pesado. Entonces sí necesitamos como recuperar lo natural para no tener el problema de la digestión, que no nos gasifiquemos. Ustedes comen grasa en este momento, no sé, alguna carne, y van a gasificar o les da diarrea por la grasa. Es que comí demasiada grasa y me dio diarrea. Sí, es cierto. El pobre intestino ha perdido todo lo que es la flora intestinal. Por eso es que siempre nos recomiendan, para restituir flora intestinal necesitas, ¿no? Los búlgaros, por ejemplo. Entonces, toda esa parte es necesaria en forma natural. Por eso es que no hay buena digestión a una edad determinada. Nos quejamos de todo. Pero si antes comía yo piedras y de todo, y no me pasaba nada, no porque tenías 30 años. Hoy ha cambiado y has modificado. Sí. Pues ahí está. Fíjate que yo voy a seguir con el tema de la medicina. Les voy a Ajá. poner este programa lo estamos grabando el martes 14 de marzo. Y en la mañanera de hoy, el presidente recibió la información que se me hace curiosa. Mira, aquí dice, convocan a 27,398 médicos jubilados para trabajar en el IMSS Bienestar. El IMSS lanzará el 21 de marzo una convocatoria dirigida a 27,398 médicos jubilados del Seguro Social para trabajar en el IMSS Bienestar sin que tengan que renunciar a su jubilación. O sea, entiendo que les van a pagar un sueldo extra, ¿no? Claro, claro. Esto lo dijo Zoé Robledo. Dice, van a poder tener su jubilación sin necesidad de renunciar a ella o ponerla en suspensión y podrán tomar alguna de las bases, destacó el director del IMSS, quien detalló que los médicos jubilados, 13,566, tienen entre 65 y 75 años, 9,569 tienen entre 56 y 65 años y 3,887 de ellos más de 76 años. En los 6 estados del centro del país que conforman la megalópolis, la transmisión del COVID-19 presenta una reducción, dijo hoy el subsecretario de Salud. Y otro tema que no viene aquí, pero que fue por el que me interesó, es que van a empezar a meter más el tema de la medicina tradicional. Sí, eso lo mencionaron en la mañana. Sí. Esto lo dijeron hoy en la mañana Sí. y se me hace muy interesante el asunto de que retomen la medicina tradicional bajo la óptica precisamente de que no hay medicamentos. Entonces ahora vas a ir al IMSS o a la Secretaría de Salubridad para que te revisen de la candidiasis, que quiero que el doctor nos explique eso. Y resulta que te van a dar tu té de manzanilla. Sí. A ver, hay un anuncio que está pasando en la, ¿cómo se llama? En la televisión, yo lo he visto en Telefórmula, están los noticieros. Y me da curiosidad porque te hablan de una medicina maravillosa que te cura la candidiasis intestinal. Para empezar, yo debo reconocer que no sabía yo que existía algo que se llamara candidiasis intestinal. Yo había oído hablar de la candidiasis en la boca, en los órganos genitales, tengo entendido que es una de las infecciones comunes, pero hay algo que se llama candidiasis intestinal que afecta al intestino delgado y que son una serie de parásitos, de hongos, la Candida albicans, y hay 150 especies de cándidas distintas. Entonces aquí viene una foto de la cándida que está horrible. Esa cosa es la que dicen que hace mucho daño. ¿Y cuáles son los factores desencadenantes de la candidiasis? El exceso de azúcar, las bebidas alcohólicas, las levaduras, el trigo, los carbohidratos simples y refinados. Esto a propósito de lo que dijo Olinto, tiene que ver mi tema con lo que había dicho Olinto. Entonces, ¿qué como? El consumo de peces de piscifactoría, porque están intoxicados con mercurio. Hazme el recondenado favor.
dice que son alimentados con soja transgénica, trigo y restos de animales muertos. Entonces, que hay que alimentarlos con animales vivos, ¿no? Exceso de carne no ecológica, debido a las hormonas y medicamentos con los que son alimentados los animales de granja convencionales. El consumo de embutidos, porque están repletos de azúcar, lactosa, conservantes, colorantes y otras sustancias tóxicas. Sí, yo creo que estos no saben lo que hay atrás de un jabugo, chiva. Consumo de el uso de antibióticos porque destruyen la flora intestinal bacteriana, pero no la candidiasis. Otros medicamentos como la cortisona que deprimen el sistema inmune o los anticonceptivos que destruyen los nutrientes como la vitamina B6 que es indispensable para un sistema inmune saludable. La falta de nutrientes es más común, candidiasis en personas que no siguen unos buenos hábitos de alimentación, ya que sufren malas digestiones, fermentaciones, carencia en la absorción de los nutrientes o subidas y bajadas de azúcar en sangre. O sea, los diabéticos tienen este problema de la candidiasis. La carencia de enzimas digestivas y ácido clorhídrico. El uso y consumo de agua de grifo, porque tiene cloro. Y el cloro destruye la flora intestinal y quita las manchas también de la ropa, ¿eh? El estrés prolongado en el tiempo. Cuando nos estresamos, el cortisol y los niveles de glucosa en sangre aumentan y por otro lado se deprime el sistema inmune y se destruye la flora bacteriana intestinal. Si se llama flora bacteriana es porque tiene bacterias, pregunto, porque no sé. Sí, por supuesto. Embarazo o niveles elevados de progesterona. Durante el embarazo los niveles de progesterona aumentan. Bueno, diabetes y obesidad. Síntomas. Personas con evidencias, algunos de los síntomas que podemos tener si sufrimos de la candidiasis son depresión, ansiedad, baja autoestima, cansancio, a pesar de haber dormido 8 horas, dificultad para tomar decisiones. Esto la candidiasis. Confusión mental, no, pues los políticos, ansiedad por dulces y carbohidratos, dolor de cabeza, malestar general, lengua blanca, exceso de histamina, que no sé qué es, permeabilidad intestinal, tampoco sé qué es, gases y flatulencias, pues sí, los frijoles, los ayocots, todo, fatiga injustificada, manos sí o pies fríos, diarrea sí o estreñimiento, distensión abdominal, ardor estomacal, reflujos ácidos, sensación de embotamiento, formación de gases después de las comidas, sensación de hinchazón al comer o poco después, mareos, retención de líquidos. Todo esto son los síntomas de la candidiasis intestinal. Las maneras de diagnosticar, bueno, pues el análisis en la sangre, el test de arabinosa en la orina, los cultivos microbiológicos, los aparatos de bioresonancia, pruebas de resistencia a los distintos antifúngicos, kinesiología, que no sé qué es, sintomatología, test de vaso y saliva, hebras, presencia de saliva, pequeñas motas turbias, etcétera. Saco este tema porque el otro día salió una persona diciendo que si no comprábamos las pastillas estas que les digo que las anuncian en Telefórmula, que son una maravilla para combatir la candidiasis. Yo dije, ¿y eso qué es? Entonces yo entendía la de candidiasis en función de las infecciones de los órganos genitales. Y no, ya me explicaron que en el estómago. Y entonces una persona en la mesa dijo, es que por eso hay que desparasitarse cada 6 meses. Y yo, con esta frescura que tengo en los comentarios, con esta naturalidad con la que me expreso, dije, chingado, yo sabía que solo a los perros los desparasitaban. O sea, yo, que tenga memoria, en mi vida me he desparasitado. Nunca. Y nunca ningún médico me ha dicho que tenga que hacerlo. Adiós. Okay. A ver, doctor Gómez, ¿cuándo me has dicho que me tengo que desparasitar? Nunca. No, Explíqueme ese asunto mientras me lleno de bacterias de café. No, fíjense que
Efectivamente, cuando se rompe la homeostasis, el equilibrio en el organismo, vas a encontrar enfermedades. Y pongo el ejemplo de la boca. En la boca hay microorganismos, hay macrófagos, hay bacterias, hay virus, pero todos viven en equilibrio. Nadie crece a menos que venga un fenómeno cambio de Pero un, temperatura un al intercambio roncar. de saliva de bocas, ¿a poco no? Equilibra a todas las bacterias y todas esas cosas. El pH, por favor, doctor. Sí, y entonces al romperse viene ya una enfermedad, sea virus, si te salen las llagas, o la cándida, que es el hongo, principalmente porque está muy alcalinizada el pH en la boca, o a nivel pulmón, en el pulmón también existe el hongo. Tú te puedes enfermar del problema del pulmón por virus, bacterias y hongos. Y si el médico no te da para la candidiasis, entonces vas a seguir enfermo. O sea, esas son las tres causas que nos pueden generar una enfermedad a nivel pulmonar. Pues a nivel de órganos genitales también está la cándida y toda la diversidad. Pero viene cuando se rompe el equilibrio. Efectivamente, yo creo, sí, en la medicina tradicional, y siempre les comento a los pacientes, no dependamos de una medicina. Sí, para el momento de crisis te saco del problema, pero que tus mecanismos que son tuyos y saludables echen a andar. No vamos a depender de un medicamento a menos que sea una enfermedad crónica. Y sí respeto la medicina tradicional porque se ha manejado de muchos años. Y hoy ya hay una ciencia que estudia esta medicina tradicional. Están los homeópatas, los alópatas, y La ellos siempre medicina van a tradicional tratar. existe de que el hombre es hombre. Sí, pues antes nos poníamos los No existía chiqueadores para quitar Pfizer. el dolor, Por el favor, dolor, hombre. sí, No, pero no podemos hacer un retroceso como lo que planteaste al principio de tu comentario. ¿Cuál? Necesitamos regresar a la medicina tradicional. Dices, no, es todo un retroceso dentro de la medicina. No, yo no digo que es un retroceso. Yo Bueno, conozco entonces, muchísima gente que se cura con medicina tradicional. Incluso sí, hace muchos años, en el gobierno del licenciado Melquiades Morales Flores, se publicó un libro que yo tengo de todas las hierbas y flores y demás que se usan en la medicina tradicional del estado de Puebla, en lugares donde no se usa la medicina convencional alópata. sí, pero no podemos dejarle a un lado la importancia que la ciencia ha tenido. O sea, rescata y tiene productos muy buenos para poder quitarte de un problema o que te evite la muerte. Yo creo que la medicina tradicional de las hierbas sí son buenas, ¿verdad? Por ejemplo, el cempasúchil te quita los cólicos. Y efectivamente, si tú haces un tecito con esa hierba, te quita los cólicos porque tiene propiedades analgésicas. Y el Hay que anís estrella que reconocer, le daban a los bebés cuando les daba el retortijón, que ya lo prohibieron, porque no sé qué, la sí. alcopepris o la no sé cuánto. No, no, porque había intoxicación. Tú le ponías 3 estrellitas al té, al del bebé, y se lo dabas. No, era demasiado. En lugar de Ah, bueno, ponerle la pues mitad o entonces que te uno, digan que nomás le pongas la mitad de una y ya. Claro. Pero el anís estrella, a mí me dieron de niño el té sí, de Sí, anís se estrella. usaba mucho, Se claro. usaba sí, muchísimo. sí, Sí, pero a dosis baja. Ya ni lo sí, venden. claro. Sí, No, sí, como no. yo acabo de conseguir ¿A ahorita. dónde? ¿En el mercado? Pues, lo que deberían de prohibir es el té de calzón. Eso es. ¿Cuál es eso ese? ya es brujería, mi querido. Sí, oye, ¿de dónde lo sacaste o qué? Sí, sí, sí. Pues de la medicina tradicional, No, pues de ¿cuál? dónde Eso lo no es voy a cierto. Es sacar. brujería. Sí, Sí. No sé a despiadada. dónde vas tú a ver eso. A la ópera, dice. No, sí, sí. Qué buena puntada, caray. Oye, y eso de los jubilados, yo no creo. A ver, Yo no creo. espérate. La A ver, candidiasis esta intestinal, este rollo y Termina eso. desparasitarse. Explícame ese rollo de por qué yo nunca me he desparasitado y qué no, es porque bueno no. o es malo. A ver, desparasitar supuestamente es una situación preventiva y te tomas una pastilla. Ujú. Yo les recomiendo que mejor se hagan su coproparasitoscopio seriado, que es el estudio de tu excremento en 3 muestras y ver si hay parásitos o no. La gente dice, bueno, yo voy a tomar para los gusanos o para las amibas. ¿Y quién te dice que tú tienes amibas o gusanos?
Pues nada, pues es que por tradición mi mamá nos daba o hacer prevención. Pero Pero para dices, eso no, te daban el té de pasote morado De para... pasote era el que se usaba. y Sí, entonces, hombre. pero los medicamentos no pueden ser utilizados así como preventivos de qué. Voy a tomar antibiótico porque qué tal si me infecto de algo. No puede ser. Entonces, yo no creo en esa prevención, por eso es que no te la he mandado nunca, Jesús Manuel, en decir ¿Verdad que no? desparasítate. Y me decían, Dices, pero ¿cómo es que hay que desparasitarse cada 6 meses? Cada Dije, 6 meses. así me no, dijeron. pues es Ujú. una creencia. Pero Yo yo prefiero que dije, te hagas tus primero estudios. hablo con mi confesor y luego con mi médico. Si me dicen que tengo que desparasitarme, pues lo haré. Pero Sí. Por ejemplo, si Primero, tú utilizas, para las amibas utilizas metronidazol y tiene reacciones secundarias tremendas. Sí, es Dolor de horrible. cabeza, mareos, sabor amargo. O sea, si estás utilizas, ¿qué, peor de perdón? lo que es el metronidazol para ¿Qué las es eso? amibas. Un Un medicamento. medicamento para Pero además no puede desparasitarse. tomar alcohol, A mí Jesús me Manuel, así mandaron que no le va a gustar. omeprazol. Eso no, ¿verdad? No, es otra cosa. Omeprazol no, es para tu Girasol. gastritis. No Después de tengo tus vinos gastritis, viene la pero me lo gastritis. mandaron. Cuando me dio COVID me dijeron, tienes que tomarte esto en las mañanas antes de los antibióticos, todas las Sí. porquerías. Pero ya tienes 2 años de que te dio COVID. ¿Y qué? ¿Eso me hace inmune ya para todo o qué? ¿Lo Para sigues que dejes de tomando, el tomar omeprazol? omeprazol. Pues de repente, como tengo 2 frascos, de repente me acuerdo y me tomo una en la mañana. Antes de que se echen a perder. Pues sí, luego van a Sí, uno no. regalando las medicinas, que se está caducando. Tan O como decía caras que ese dicho, están. ¿no? Como A decía ese ver, pero dicho entonces la candidiasis sí Sí. provoca todas estas cosas y cómo se cura o por qué nos da la candidiasis intestinal es un asunto que yo no comprendo muy bien. Pues casi por todo, Sí, ¿no? De lo que sí, leíste. Sí, sí, pero por todo. O sea, se resulta que pierde el no puedes equilibrio a comer nivel. pescado, no puedes comer carne, no puedes, no, entonces te mueres de Nada, hambre. como diría Sí, Olinto, entonces, ¿qué como? sí, exactamente, exactamente. A mí también Regresamos al no. tema de Olinto, todo hace daño. sí, el hongo va a aprovechar en crecer en un lugar propio para él. Se rompió el equilibrio entre los que habitan una zona y a nivel intestinal se da esta cándida, se Ajá. da este hongo. O sea, yo no puedo meter productos en que alguien pueda aprovecharse. Supuestamente voy a hacer la prevención con antiparasitario, no, porque lo pongo en riesgo al paciente y puede aprovecharse de la cándida en crecer. Por cierto que el intestino tiene bacterias. Ustedes han escuchado de Ujú. Escherichia coli. Sí. Escherichia coli hace toda la fermentación de todo lo que comemos. Y gracias a eso no se forman tantos gases y explotamos, ¿no? A nivel intestinal. Pero ellos son los encargados de hacer toda la fermentación de Escherichia coli. Podemos escuchar de ella cuando se infecta la vía urinaria, ¿no? Y decimos, hicimos un neurocultivo y encontramos Escherichia coli, que es propia del intestino y del excremento. Eso sí lo podemos atacar y combatir, pero no debemos utilizar antibióticos porque yo creo y me lo está recomendando quién sabe quién. Antiparasitarios, pues no. Para poder acabar a la cándida, al hongo, hay fungicidas, hay tratamiento para ello. Una vez que se corrobora que existe el hongo a través de un coprocultivo, voy a cultivar el excremento para ver quién está ahí, ¿sí? Porque hay niños, por ejemplo, o personas mayores que dicen, tengo mucha diarrea, pero ¿por qué será? ¿Por algún proceso de infección o porque hay una irritación en toda la flora intestinal? Entonces, sí hay que determinarlo muy bien. Por ejemplo, hay personas mayores de 70, 75 años de edad que ya no pueden comer picante, ni chilitos, ni molitos, porque les perjudica y les irrita el intestino, y entonces tendrán diarreas. Entonces, llega la edad en que sí debemos de cuidarnos de todo, y todo al natural. Híjole, pues Esa es sí, la, está esa es la difícil. idea de, Sí, 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 sí. Y bueno, además, por ejemplo, el pollo, pues que se consume tantísimo, pues está lleno, sí, sí es cierto, ¿no? De hormonas y antibióticos y bueno, alguien decía, no sé si han fijado que los jóvenes ahora en la secundaria son unos mastodontes algunos, ¿no? Han crecido mucho, la altura, yo creo que son más grandes, más altos que cuando yo estudié la secundaria.
Y algunos dicen que, bueno, probablemente las hormonas del pollo y de otros lugares donde vienen en los alimentos, tenga que ver. ¿Será cierto eso, Víctor? Mira, hay tantos productos y ahora que hablamos de los transgénicos y los alimentos que le dan a los animales para que sean más robustos, ¿no? Doble pechuga y se ven hermosos los animales. ¿Qué tanto le están aplicando? ¿Sí? Los que hemos tenido, y yo con mi abuela teníamos gallinas y gallos, pues tú los ves crecer, ¿no? Le das el alimento y te dedicas a eso y ves cómo van creciendo. Pero ahora ves demasiados robustos los pollos que dicen será natural. Entonces todo eso entra a nuestro cuerpo perjudicándolo. Entonces sí hay que tener mucho Yo cuidado. no como pollo por eso, a no ser Y que por sea cierto, de corral, Pues sí, porque ajá, los pollos los engordan con hormonas. Los exacto. Sí. sí, pollos están dando huevo a los 28 días, cuando antes se tardaban 3 meses. Wow. O sea, la modificación para la producción masiva, genera todos estos problemas. Las hamburguesas, hay un estudio que les he comentado varias veces que se llama Fast Food, donde te demuestran cómo las hamburguesas vinieron a revolucionar todo el sistema de producción de carne en los Estados Unidos. De una res tenían que salir tantas hamburguesas. Una res debía morir a los meses, tantos meses o años, no sé, y debía pesar tanto para que fuera económicamente rentable dedicarse a eso. Entonces, para poder garantizar que una res pese lo que están diciendo y produzca la carne en el tiempo que necesitan para recuperar las inversiones y tener las utilidades que les permitan cotizar en bolsa y tener las utilidades y todo ese rollo que tiene que ver con el neoliberalismo, es que se inventó el alimento transgénico, el alimento, las reses no comen de los pastizales, no, les dan pienso, así se le llama a el alimento que se prepara con todo lo que no se pueden imaginar que se come alguien, y todo eso se traduce después en la hamburguesa que te llevas al estómago y vienen todos los problemas. Es un asunto muy delicado. Además del clenbuterol que le ponen, ¿no? También para Además, generar músculo. Además. Oigan, por y no, cierto, un poquito más acerca de esto. Algunas frutas no se han dado cuenta, tienen una como capa brillosa, es ¿sí? cera. No, es una cera. Sí. No, por ahí supe que también es tóxica o no. No, 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 eso, No. eso se hace porque se descubrió que en los supermercados, con las luces que tienen, es Ajá. más si la chulo, fruta no brilla, la gente piensa que no es Se fresca. seca. se ve guapa la Así fruta. es. Sí, lo hace para que se vea No, bonita, no es, apetitosa, pero no hace daño. no Ah, es ok. tóxica. Hasta donde yo Sí, entiendo, no lo es. sí. Yo creo que lo mejor es las hamburguesas hechas en casa, ¿no? Te compras tu carne y tú mismo las preparas, ¿no? Lo mejor es no comer las hamburguesas, lo mejor es comer sano. Por eso, tú haces tu hamburguesa, ¿a poco eso no está bien? Pues Dios me libre. ¿Qué? Pues, ¿cómo mi religión me prohíbe comer hamburguesas? Es un invento de la sociedad norteamericana para embrutecer a los súbditos del imperialismo. Ah, bueno. Ándale. Bueno, de vez en cuando una está bien, sí. No, una tortita de carne Ah, con también. hierbabuena, como las hacía mi abuela y mi mamá. Una Eso torta sí. de bacalao. No, no, Cosa tortita de deliciosa. carne es otra cosa diferente a la torta de bacalao. Ah, ya, las tortitas de carne, Tortita, claro. Sí, tortita sí, de sí. carne es una Ajá. tortita que se hace con la carne molida Se- y se le pone hierbabuena, en algunos casos le ponen cebollita, se ujú. cría a mano, se le pone una yema de huevo, se empaniza un poquito Ah, y se fríe. Son las sí, sí. tortitas de carne, Qué buenos Ya. recuerdos. con ensalada verde y todo eso. Pero bueno, a ver, ¿cómo ven ustedes este asunto de lo que fue a decir ayer el canciller mexicano y lo que ha venido diciendo el presidente de México, de como los niños héroes de Chapultepec, man? Ya casi estoy yo a punto de irme al castillo de Chapultepec para defender a la patria. Ya vete Eh, preparando. el niño Ebrard, el niño héroe, Ebrard, Marcelo,
fue a los Estados Unidos a decirle a los republicanos que no se metan con mi cuco. Sí, la canción, no, no te metas con mi cuco. Bueno, así les fue a decir. Y fue a decirles a los cónsules y a los mexicanos que hay que no voten por el Partido Republicano porque los republicanos quieren invadir México. En relación, es que es de risa, ¿eh? En relación, yo cuando oigo un helicóptero digo, ching, ya llegaron los de la Marina de los Estados Unidos. En relación a la declaración de 2 o 3 congresistas de los Estados Unidos y militantes del Partido Republicano, 2 o 3, que dijeron que hay que considerar al narcotráfico como un acto de terrorismo y que México debía hacer algo porque no está haciendo nada y pues andan en campaña, ellos andan en campaña. Vienen las elecciones, entonces andan en campaña. Entonces México no está haciendo nada, entonces hay que pedir que se autorice a los marines y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Chiconcuac para que vayan a colaborar con el gobierno de México para detener a los narcotraficantes porque ellos no están haciendo su trabajo bien. Y el señor Ebrard llega a los Estados Unidos y les dice que no van a permitir que a México lo agandallen, ni lo violenten, ni lo invadan, porque para eso está el ejército mexicano, aunque el ejército mexicano está muy ocupado ahorita deteniendo a los migrantes. Ya nos invadieron con los migrantes, hombre. Y dice que mejor que frenen la venta de armas, porque, y pasaron un video donde dicen que en la casa de Ovidio, que se encontraron no sé cuántas armas, Ovidio, que no es Ovidio, como Marín, que es su voz, pero no es su voz. Así, me acordé de aquella entrevista. Es que es mi voz, pero no es mi voz. ¿Se Ovidio acuerdan? es Ovidio, pero no es Ovidio. Es otro que se parece a Ovidio, pero no es Ovidio. Ya el presidente Okay. dijo que sí es Ovidio, porque él sí lo conoce. El presidente sí lo conoce a la mamá, conoce al papá. Dice, sí, sí es, sí es, sí es. Trae un lunar aquí, sí es él. Como el de Marco Antonio Muñiz. Que por cierto, ¿cómo estará don Marco Antonio? Y entonces Todavía vive. dice el canciller mexicano, pasó un video donde dice, tantas armas encontramos de grueso calibre, porque hay calibre grueso y hay calibre delgado, me imagino, ¿no? ¿Oh, sí? Dice Sí, que claro, de ellos, claro. que de las armas, no, es que es un chiste grosero. Ah, ya te fuiste por otro. Tan temprano, mira los albures tan Es que ya temprano. es jueves, bueno, jueves decíamos antes, ¿verdad? Jueves. Sí. Bebés. Viernes chiquito, le dicen otros, que ese era el de los prestamistas, pero ese también es un árbol, no. No, Entonces, ¿qué pasó? les dijo que de las armas que encontraron, pues creo que el 60 o 70% de las armas eran de fabricación norteamericana. Entonces dice Ebrard, combatan este asunto, nosotros estamos deteniendo a los narcos, y ustedes no hacen nada por venderle armas a México. Este asunto de generarnos ahorita el cuento de ahí viene el lobo, es como de risa. Yo pensé que el doctor Víctor Gómez, dentro de sus parábolas y sus cuentos, nos iba a poner hoy esta de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y nosotros, cuando viene el lobo, pues sacamos al espantapájaros Ebrard. Ir a los Estados Unidos a decirles que no voten por los republicanos. ¿Qué onda, maestro? ¿Qué te pasa? Es como si acá el presidente de la Cámara de Comercio de México y Estados Unidos le dijera a los miembros de sus cámaras o a los mexicanos, no voten por Morena. No, por favor, hombre. Creo que estamos desubicados y la política está cayendo verdaderamente en el cacerolazo vil. Bueno, eso es un tema que les quería yo poner. Y el otro tema, ese es el del señor Gustavo de Hoyos, que también Así. pensé que el compañero Víctor iba a tocar este tema, pero no. Ujú. Entonces, este es muy interesante, miren, porque ya Miguel Quiñones ya se enojó, porque él es el que sacó el tema de que estoy Ya hasta le quitó su palabra. le quitó la frase de estoy hasta Sí, la es lo que me madre. acordé de Miguel. Dije, ah, mira, Entonces, ya le copiaron. se los voy a poner porque la Sí, verdad está buenísimo. es muy bueno. A ver, este es. Uy, pero no puedo. ¿Y ahora? Bueno, dicen
Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos. ¿Qué pasaría si uno de nosotros, alguien que no está podrido por el poder, se levanta para tomar las riendas de este país? Hoy lo digo claro y directo, quiero encabezar ese esfuerzo. Ya nos toca, haciendo referencia al tema de que ya nos toca a los ciudadanos. O sea, el rechazo a los políticos. Creo que por ahí va el asunto, el rechazo a los políticos, el rechazo a los partidos políticos y el rechazo a los políticos. No se oye, pero es que cuando sale lo dice bien. Bueno, comentarios mientras encuentro el audio. Sí, y además le preguntaron que si había hablado con el partido y dijo que no tenía por qué hablar él con nadie, Él no, simplemente dice, se yo no quiero postulaba, ningún partido. sí, y él se postula y punto. Así Sí, es. oí la entrevista. Pues no puedo abrirlo. Ya no quieren nada con comentarios, los Víctor. partidos. Bueno, hay que recordar que Gustavo de Hoyos siempre ha estado en contra de la manera en que se ha llevado a cabo el trabajo de gobierno. No de este saber. gobierno, de todos los gobiernos. Habló de los partidos. Este es. Sí, pero quiero decir, Gustavo de Hoyos hace 3 años Los que mexicanos estamos hasta la madre. levantó la mano. Sexenio tras sexenio nos han demostrado que A ver, voy a poner desde el principio. Ahí está ya. Sí. Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos. Sexenio tras sexenio nos han demostrado que son unos incompetentes, que tienen otras prioridades más importantes que tú y que yo. ¿Qué pasaría si uno de nosotros se levanta para tomar las riendas de este país? Alguien que sienta lo mismo que nosotros. A mí me preocupa mi familia, mi trabajo y mi país. Tengo la misma sangre que tú. Alguien que no está podrido del poder. Soy Gustavo de Hoyos, orgullosamente norteño y fronterizo. No vivo de la política. Y así como en mis negocios y mi vida privada, me gusta ser claro y directo. Yo estoy listo y me apunto. Yo quiero encabezar ese esfuerzo. Órale. Me parece muy interesante la postura. Sí. Me parece que las frases que pronuncian muchos mexicanos las secundaríamos. No está hablando en contra de López Obrador. No. Habla de los políticos en términos generales. Y cuando yo veo a los viejos políticos, a los que han hecho tanto fraude electoral y tranzas, que andan buscando las gubernaturas y andan buscando las presidencias municipales y se pasan de un partido a otro, estos chapulines. Y estoy hasta la madre de ellos. Estoy hasta la madre de los políticos. ¿Cómo ven esto? Pues estaría bien que se lanzara, que haga su lucha, ¿no? Vaya. Pues ya dio el paso, pero ¿cómo ven el enfoque? ¿Cómo ven el enfoque? Pues mira, a mí me parece interesante en términos de que, bueno, pues a lo mejor trae alguna otra propuesta, algún otro proyecto, como dicen ahora, otro proyecto de país. Habría que escucharlo porque no creo que nada más se quede con que ya estoy hasta la madre de los políticos. Está bien, ese es su malestar. No, dice, me apunto, o sea. Me apunto, ¿vale? Sí, le han hecho las entrevistas en varios programas sí. de radio, de televisión y todo, y dice, oiga, pero ¿y con qué partido? Ah, no, con ninguno. No, yo lo que me refería es qué proyecto tiene, porque sería interesante. No nada más se trata de protestar, a lo cual pues mucha gente estamos en... Me gusta tu manera de pensar. Sino ¿Y qué por qué no le tiene? preguntamos lo mismo a Claudia, a Adán, a Marcelo? ¿Por qué no les preguntamos qué proyecto tienen? Claro que hay que preguntarles. Nadie les pregunta, pero a este ciudadano común y corriente, gordito del norte, que dice las cosas como no lo dicen los otros porque no le hace la barba a nadie, a ese sí hay que cuestionarlo. ¿Qué proyecto tiene? ¿Qué proyecto tiene Claudia? ¿Qué proyecto tiene Marcelo? ¿Qué proyecto? Ay, voy a declarar la guerra a los republicanos. Por favor, hombre. Pero espérate. Orden en la sala. No querías opiniones, sí, mira. No, yo me refería al hecho, porque sí, yo creo que Claudia y los demás pues van a continuar o se espera que lleguen el proyecto. Están esperando que el presidente, que el partido, que el movimiento les diga, mira, compañeros, los sectores,
aquí. No, yo lo que digo es que, ok, sí, está bien, me parece perfecto, pero Vean la cara de Víctor con mis ¿qué idea comentarios. tiene? No, está bien. ¿Qué ideas tiene? No nada más enojarse y protestar, eso está bien. La víscera habla, está bien. Pero, ok, ¿y qué ideas tienes al respecto de La eso? víscera, unos tacos de vísceras de la Michoacana, qué buenos, ¿verdad? Sí, con una buena Ah, cerveza. fíjate, antes de que sea viernes de Cuaresma hay que pegarle. Sí, sí, sí. Me parece Bueno, yo creo que cada uno tiene su manera de pensar y ha vivido su México, su parte de México, estará a gusto o no a gusto, pero pues lo que se ve es que ya comienza a haber movimiento político y eso es bueno para los mexicanos, es decir, cuáles son las propuestas, no solamente la imposición de un personaje, sino el decir, ¿qué estás proponiendo y por qué quieres ser presidente? ¿Por qué quieres esa chamba? No solamente el que papá me ponga, como todos los juniors, sino cuáles son tus méritos para poder llegar y cuáles han sido tus resultados si es que has gobernado algún lugar de México. Yo creo que es importante ver esta parte. Gustavo de Hoyos levantó la mano hace 3 años, siempre protestando, hoy ya lo veo más decidido, ya con toda una fuerza, hacia dónde por lo menos es el que se está proponiendo. Pero no más allá, no pide permiso como los otros candidatos. ¿Qué hago, papá? Pues ahorita habla o no habla. Entonces, yo creo que vamos a necesitar alguien que sí confronte y que nos dirija hacia dónde se quiere llegar con México. Yo creo que el México que tenemos actualmente, que vemos a través de las noticias, de mucha violencia y que la hemos vivido de forma personal, no nos gusta. O sea, queremos progresar, queremos ser mejores personas, queremos que se quite el hambre, la pobreza que ya no crezca, no ser fábrica de pobres. O sea, al contrario, yo creo que todos deseamos un México hacia adelante. Queremos vivir en paz. Antes nos decían tu coche, tu casa, tu familia y adelante, viviendo en armonía y en confort. Yo creo que es el México que queremos. No estar escuchando que mataron, que violentaron a alguien, sin militares o civiles. Yo creo que está bien, si levanta la mano, pues adelante, lo escucharemos. Quizá no gane, quizá ni siquiera esté en las boletas, quizá no haya partido político que lo cobije, quizá, pero el hecho de escuchar una voz así, ojalá y haga cambiar el sentido del voto y el sentido de opinión de los mexicanos y de las propuestas de los partidos políticos. ¿No Sí, les a mí parece? me parece que es importante lo que él ha planteado, porque sí es el sentir de mucha gente, ¿no? De que ya los partidos políticos no, ya están rebasados, ya nadie quiere nada con ellos, entonces ya hay un hartazgo total hacia lo que ha pasado, como dice él, sexenio tras sexenio, ¿no? Entonces ya es hora de que las cosas estén cambiando y sí, la gente está muy cansada, yo creo que es el sentir de mucha gente, ¿no? Sí, yo creo que nos acostumbramos porque ese cansancio, ese hartazgo, pues, desde que yo era chavito existía, ¿no? Ya, por eso se hicieron tan de mala fama los políticos, porque ya sabíamos de qué estaban, de qué están hechos, de hipocresía, engaño, etcétera, siempre, 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 ¿no? Pero bueno, yo creo que me parece muy saludable que haya una voz que lo exprese así. Y ojalá tenga, y que ojalá no se adhiera a ningún partido, a ninguno, que ponga, digamos, que abra brecha él Sí, solo. sí, nada más que en este país, para llegar al poder, tienes que ser Tienes, presentado Eso es cierto, por un tienes partido que tener un político. partido. es cierto. Y luego, la reinstalación del secretario del INE. Híjole, Ay, sí, ayer. A ver, ¿cómo no, Me les hablé. quedó el ojo? No, pues es que eso. no sé si vieron la risa del este En señor Córdoba, ¿no? Córdoba, el No, llanero, Estaba de los burlándose. consejeros, de los- cuando regresó y lo Sí. aplaudieron. no, era una Pero no sorpresa. todos. No, no todos. No. Entonces, pues, híjole, pues según se vea, ¿no? Ahí No, 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 según se vea, no. bueno, entonces, La cómo debe ser? justicia le dio el amparo porque tenía razón, porque no pueden removerlo como lo removieron. O sea, no lo hicieron bien, señor Adán Augusto, no lo hizo bien. Pues a lo Se mejor sí. equivocó, esto no es Tabasco, es México.
Pero es apoyo también de los jueces, ¿no? Ay, que los jueces son malos porque votaron a favor de algo que no le conviene al ciudadano presidente. No. Mira, tú sabes No, es bien que no es el El discurso de la presidente, es el... ministro presidente, de la señora No. Piña, mis respetos. Qué mujer. Qué No, mujer. mira, sí, pero no olvidemos que también la aplicación de las leyes tiene recovecos Pues qué que ellos bueno que los saben tenga para que el que lo sepa que los aproveche. y para Los manipular también. aprovechó Jacobo, este secretario. Sí, Los pues, aprovechó y todos tenemos el derecho de aprovechar los recovecos. Todos sí, tenemos el claro. derecho de solicitar un amparo. Sí, pero no todos tenemos los recursos para Ah, solicitar. bueno, pues los tuvo. Pues sí, esa es Y la los cosa. jueces Que le dieron la los que razón. Le tienen las dieron la razón los palancas. jueces. Le dieron la razón. Punto. Nos guste o no nos guste. Bueno, a mí sí me gustó. No, a mí no, pero Le bueno, pongan freno a los abusos. del INE, ¿no? De los abusos del INE. No, a los abusos de la autoridad federal de Eso se quiso hacer. querer sujetar por la mala algo que no pueden controlar por la buena. Ese es el tema de fondo. Pero mira, Córdoba eso, ya se va, Córdoba se va en unos días, y ojalá se Ciro vaya Murayama bien. se va en unos días, y entran nuevos consejeros, y nombrarán a un nuevo presidente, ya, punto. Pero Sí, el vamos a decreto ver. era fregar al secretario. Mal hecho, por favor, hombre. No fueron al kinder donde yo fui. Los que les hemos dado seguimiento a lo que era el IFE y ahora el INE, pues efectivamente y todas las luchas que se dieron para tener lo que tenemos, y yo creo que es una institución respetable. Antes lo que vivíamos en votaciones cuando estaba el PRI como único dueño del país y que decidía quién sí y quién no, pues obviamente se luchó contra eso, ¿verdad? Con unas rellenadas, no transparentes, que dices es una tontera, pero no la había. Y entonces se prestaba a muchas cosas. Hay mucha maquinaria atrás de las votaciones y lo sabemos. Y el Claro, instituto ha dado el gane a quien deba de ganarlo, en verdad. Quienes claro. hemos participado como funcionarios dentro del INE, en verdad, Acuérdense cuando se digo, robaban las urnas repletas de votos así es. porque no Y eran para el entonces no es, candidato oficial. Acuérdense de cuando a los perros les echaban agua mineral y los soltaban en las colas de los electores para que pensaran que tenían rabia y dejaran la casilla. Acuérdense cuando llevaban las tortas de parte de la Comisión Federal Electoral o la estatal que les llevaban de comer a los representantes y tenían purgantes, tenían que salir al baño para dejar la casilla, para poder operar, para hacer el fraude. Por favor, hombre. ¿sí? O se daban cuenta quién era el presidente de la casilla y te ponían un coche en la puerta, ¿no? Claro, Amenazantes. claro, O sea, todos esos claro. movimientos se vivieron. Entonces, Todo eso lo vivimos. así es. Entonces, Todo eso ¿por lo qué vivimos. olvidarnos? Entonces, ¿por qué no respetar a una institución? O sea, yo no creo que sea posible que lo ganado lo perdamos No, como es ciudadanos, perfectible, es perfectible. A mí ¿sí? me parece criticable el protagonismo del presidente del INE. Creo que él ha provocado mucho de esto por su protagonismo. Sí. Sí, claro. Tampoco es impoluto, tampoco es una blanca paloma. Sí, No es porque un santo. hay que diferenciar, digamos que el espíritu de una institución, como el INE, y bien, a la gente que la conforma, como en este caso el protagonismo. Exactamente. Sí. Pensemos en regular, ¿no? Una regulación, vamos a checarle cómo están las situaciones de los dineros, cómo está la maquinaria, cómo está llevando toda la organización de las votaciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es ciudadano. Para eso creció, con ese origen ciudadano y bien ganado por los ciudadanos. ¿Qué hay que hacer? Pues vigilar cómo están gastando los dineros, ¿no? Y en qué los ocupan. Eso sí, pero no cambiar lo que ya hemos ganado. Yo estoy en contra de. Y la ley es para respetarse, porque entonces, ¿qué haríamos todos? Pues lo que se me da la gana, no lo que dice la ley. Y si existen recovecos, bueno, pues utilízalos. El amparo no es para evadir la justicia, es para Oiga, que se te haga una revisión. pero también hubo mucha desinformación, por ejemplo, dentro de la gente que fue a la famosa marcha, que bien porque la hubo. Por ejemplo, mucha gente estaba diciendo que querían desaparecer al INE, pues no, nunca Porque se la trató. gente fue porque le dijeron que fuera, tampoco hubo una conciencia.
al Así es. 100% de las cosas. No, Pero no la llega- hubo. Fueron manipulados por la información que daban, que había que desaparecer, cosa que no Bueno, era pues los cierto, mismos ¿no? que vinieron a respaldar al gobernador Barbosa, ¿se acuerdan los miles que llegaron? Cuando la marcha que hizo Barbosa, miles. Y Eso cuando su- murió, ¿cuántos fueron? De esos Muy miles. poca gente, Ah, muy pocos. por favor. Que por cierto fue el que dijo, bueno, hagamos una marcha en favor del presidente. Sí, es Fue su cierto. propuesta, fue la Totalmente. propuesta de Barbosa. Totalmente. Totalmente. Sí. Claro, Bueno, pues señores, vámonos. voy a desayunar. Oigan, y nada más, qué lamentable lo del suicidio de este empresario, ¿verdad? Cualquier suicidio es lamentable, sea quien Sí, sea, sí, empresario. pero una persona de 70 años que se avienta de 10 metros, dices, ¿qué Sí, le yo lo habrá conocí, qué estaría pasando en él para que tomara esta lo decisión, traté ¿no? muchos años, sí. Ay, no Era me de digas. edad, éramos de la misma generación, Ay, la caray. manzana le decíamos, ¿Cómo? la La más... manzana le Ah, decíamos. ok. ¿Cómo se llamaba? Manolo Aces Hidalgo. Sí, muy Ay. lamentable. Sí, Descanse en paz. qué terrible. Bueno, pues señores, muchas gracias. A ti nos estamos viendo la próxima. Hasta luego, buen día, Chao. Abur. muy bien, Abur. Cuídense. nos vemos. Bye. Nos vemos. Bye. Extremidades inferiores en riesgo están en peligro de quedarse.
técnicamente a una rebanada de pan o de bizcocho en el pasado, mojada con vino, algún licor, rebozada con huevos batidos y frita, se le denomina torrija. Los ojos de los escuchas acostumbrados se abrieron no tanto por la sorpresa, más bien por la forma como Salacaín había entrado en el tema del postre de aquella comida aún parte de la Cuaresma. ¿Quién no conserva en la memoria gustativa el sabor, el olor, el retrogusto de ese postre casero de cuando no había bolsitas con pastelitos y pegatinas coleccionables de regalo? Preguntó Salacaín y narró. Los judíos llegaron a Europa por allá del siglo III y en Toledo, España, se instalaron en el siglo IV y ya en esa época, contaba el aventurero, se registraba la presencia de las llamadas torrijas, usadas para alimentar a las mujeres al dar a luz. Simplemente se les llamaba rebanadas de parida, según documentó en su tiempo José María Estrugo en su publicación Tradiciones Españolas en las Juderías de Oriente Próximo, aparecida en 1954 y cuya copia guardaba con cierto recelo Salacaín en un apartado de su biblioteca. O sea, les contaba, las torrijas son tan antiguas como la presencia del pueblo judío en la península ibérica. Es de entender así su consumo en los conventos y por ende su llegada a tierras mesoamericanas con Cristóbal Colón. La abuela y la madre de Salacaín las acostumbraban los viernes de Cuaresma, guardaban las rebanadas de tortas de varios días y las hacían torrijas, a veces con almíbar de azúcar, otras con panela diluida, las más sabrosas y condimentadas con pasitas, algo de canela y queso añejo salado. La mezcla constituía un buen sabor en la boca. Alguna parienta metida en el convento de las Carmelitas les regalaba una vez al año unas torrijas diferentes. Alguna vez escribió la receta en un trozo de papel. Alguna parienta metida en el convento de las Carmelitas les regalaba una vez al año unas torrijas diferentes. Alguna vez escribió la receta en un trozo de papel de estraza y acompañó el platón con los datos dirigidos a la abuela, de alguna manera su parienta política. La monja era de claustro y no tenía permitido salir. Pero como vivían de sus labores de cocina, las monjas alguna vez la visitaban en el convento y hablaban con ella a través del torno donde aparecían algunos dulces conventuales como obsequio. El papelito aquel se había extraviado décadas antes. Salacaín recordaba algunas partes de la receta. Habían de batirse las yemas de algunos huevos y se mezclaban con almidón. Se agregaban polvos de clavo y canela. Con ello se hacía una masa y se cortaba del tamaño de una torrija de torta y se freía en manteca. Al final se rociaban con almíbar y agua de azahar y la abuela le ponía además ajonjolí tostado como toque de la familia. Al paso de los años, la familia fue coleccionando recetas de torrijas. Las había incluso rellenas de camote y almendras. Una de las tías presumía de su propia receta y era la envidia de la familia. La tía cocía unos huevos y sacaba la yema. La mezclaba con azúcar morena, algo de canela y clavo, un trozo de bizcocho duro tostado y luego molido. Con ellos formaba la pasta como si se tratara de hacer leche frita. Las rebanadas las freía en manteca, una vez rebozadas con huevo batido. Las colocaba sobre un platón y las bañaba con almíbar y al final un toque de canela en polvo. Aquello era verdaderamente un manjar. La comida había terminado y Salacaín se dispuso a poner el platón de torrijas comunes, como las hacían en su casa, con panela, queso añejo y pasitas, pero esta vez Salacaín violentó la tradición y puso sobre la mesa una botella de Oporto, un vintage de 20 años, uno de los más selectos vinos de la bodega de José María da Fonseca, con 200 años a sus espaldas en la tradición vinícola de Portugal. Aquella tarde aparecieron los duendes, hubo poesía, se escucharon los fados y Salacaín descubrió a Marta Pereira da Costa con su guitarra portuguesa. Pero esa es otra historia.